Hola a todos y bienvenidos al canal del BH. El día de hoy comenzaremos con otro perfil de Avengers. En esta ocasión con un Avenger realmente interesante, la cual ha estado en boca de muchos gracias a su película reciente. Se trata de Stature, uno de los pilares de los Young Avengers. Y una que tiene una historia realmente interesante para contar. Así que vamos a verla. Nombres. Su nombre es Casey Lang, y aunque en un principio no podía decidirse por un nombre código, finalmente terminó decantándose por el nombre de Stature, y luchó junto a los Young Avengers en varias aventuras. Más adelante, cambiaría su nombre por Stinger. Perfil. Casey Lang es la hija de Scott Lang, debutando como una niña pequeña con problemas del corazón, siendo la inspiración de su padre para convertirse en Ant-Man y rescatar a la única doctora capaz de operarla del corazón. Siendo una niña pequeña, Casey vivió muchas aventuras junto a su padre, viendo cómo él se unía a otros grupos, como los Fantastic Four, Heroes for Hire o los mismísimos Avengers, visitándolo constantemente y formando una relación estrecha con sus héroes, quienes la consentían demasiado y se encariñaban con ella. Admiraba a su padre y quería ser una heroína como él, por lo que comenzó a robar partículas PIM, para exponerse a ellas y convertirse en una heroína algún día. Desafortunadamente, su padre murió durante Avengers Disassemble, y los héroes más poderosos del planeta se disolvieron. Forma en la que se unió a los Avengers. Ya como un adolescente, Casey se fugó de su casa, con la intención de unirse a los Runaways y hacerse una heroína. Sin embargo, se enteró de la existencia de un nuevo grupo, llamado los Young Avengers, que planeaban llenar el hueco que la disolución de los Avengers había provocado. Intrigada por ello, Casey comenzó a investigar, y conoció a Kate Bishop, que se convertiría en su mejor amiga. Juntas, visitaron la destruida mansión de los Avengers, donde conocieron al resto de Young Avengers. Se descubrió que Casey consiguió poderes gracias a las partículas PIM, y se vieron involucrados en una batalla contra el mismísimo Kang el Conquistador. En esta aventura, Casey se enamoraría de la versión adolescente de Kang, Iron Lad, pero este se separaría del grupo por varios años, metiéndose en la corriente temporal. También descubriría que podía crecer varios metros y encogerse según su estado emocional. Y, aunque el Capitán América y Iron Man intentaron disuadirla, se terminaría uniendo a los Young Avengers. Al principio, le costaba decidir su nombre clave, barajando nombres como Ant-Girl, pero finalmente se decidió por el nombre de Stature. Trayectoria en el grupo. Como miembro de los Young Avengers, Casey tuvo algunas discusiones con su madre al momento en que ésta descubrió su identidad como heroína, pues ella y su padrastro estaban muy en contra de los superhéroes. En un principio, parecía que el grupo se disolvería en su primera misión, pero el Super Skrull secuestró a Hulkling, así que Stature se unió al resto de sus compañeros para rescatarlo. Descubrirían que Hulkling es en realidad un híbrido Kree-Skrull, y podría evitar una guerra entre ambas razas, por lo que reunirían a dos nuevos compañeros para su equipo, Speed y un nuevo Visión joven, que tenía las pautas mentales de Iron Lad. Este nuevo Visión llamaría la atención de Casey por ello mismo, y se harían muy cercanos, al punto de que éste se enamoraría perdidamente de ella. Desafortunadamente, pronto se desataría la Civil War de los superhéroes, y los Young Avengers se verían involucrados en ello. Inicialmente, Casey y sus compañeros se opondrían a la ley de registro, uniéndose al bando del Capitán América, y siendo sus aliados más importantes. Incluso, realizaron una misión para reclutar a los Runaways a su causa, y aunque no lo lograrían, se terminarían haciendo buenos amigos y aliados cercanos de los Young Avengers. Sin embargo, tras la muerte de Goliath por un clon de Thor, Casey abandonaría el bando del Cap y se registraría, separándose de los Young Avengers. Al final de la Civil War, Casey terminaría en la iniciativa, entrenándose y entrenando a nuevas generaciones de héroes, donde tendría una rivalidad con el irremediable Ant-Man,
quien no respetaba el legado de su padre. Sin embargo, sus viejos amigos de los Young Avengers todavía estaban en contacto con ella, incluso estando en bandos opuestos, de modo que el Young Vision decidió visitarla, pues la extrañaba demasiado, y tuvieron una pequeña aventura juntos, tras la cual el sintesoide le confesó sus sentimientos románticos, y tras compartir un beso, comenzaron a salir juntos como una pareja. Más adelante, ella tendría un incidente con sus poderes, y su padrastro sería hospitalizado, lo que la deprimiría al punto en que se hacía realmente diminuta y podría desaparecer. Fueron Patriot y sus compañeros de los Young Avengers quienes vinieron a ayudarla y reconfortarla, le devolvieron el ánimo y le dijeron que siempre estarían ahí para ella. Cuando los Skrulls atacaron la ciudad durante Secret Invasion, los Young Avengers fueron la primera línea de defensa, así que al ver a sus amigos en problemas, Stature fue a ayudarlos, acompañada por un grupo de la iniciativa. Tuvieron demasiadas dificultades en el combate, pero Stature y los Young Avengers participarían en la batalla final contra los Skrulls. Tras esto, vendría el reinado oscuro de Norman Osborn, donde Casey permanecería con los Young Avengers y tendría que enfrentar a una contraparte que estaba surgiendo, siendo los Dark Young Avengers de Norman Osborn. Al final, tendrían un combate contra ellos, quienes se unirían a los Dark Avengers, emboscando al equipo. Pero finalmente los Young Avengers saldrían victoriosos, derrotando a Norman Osborn y a todos sus secuaces. Cierto día, Casey y Vision se encontraban en una cita, pero Lady Loki, haciéndose pasar por Scarlet Witch, los involucró con varios de los Avengers veteranos, para formar su nueva alineación de Mighty Avengers, liderada por Hank Pym. Debido al cariño que Casey le tenía a su tío Pym, decidieron permanecer en ese equipo, teniendo que alternar entre los Young y los Mighty Avengers, sin abandonar a ninguno de los dos equipos. Desafortunadamente, una de las primeras misiones de los Mighty Avengers la pondría en contra de los Fantastic Four para recuperar un invento de Pym. Ella se negaría a colaborar, debido al tiempo que pasó con los Fantastic Four cuando era una niña, siendo prácticamente una de sus familias, pero Hank Pym comprendió su situación y la aceptó. Pese a ello, Casey todavía tenía muchas dudas por la supuesta Scarlet Witch que reunió al equipo, pues estaba relacionada con la muerte de su padre. Así que invitó a los Young Avengers a su cuartel para desenmascararla, descubriendo que en realidad se trataba de Lady Loki. Tras ello, reunirían a todos los equipos de Avengers disponibles para poder enfrentar al Inhuman innombrable, donde Casey repetiría la vieja maniobra de su padre con Hawkeye, siendo pieza vital para su derrota. Durante el asedio de Asgard, Casey y Vision tuvieron la idea de reunir a los Mighty Avengers para emprender una última misión encubierta, en la que se enfrentaron contra un equipo de Thunderbolts, jugando un papel clave en la derrota de Osborn. Tras ello, los Mighty Avengers se disolverían, pero Casey continuaría con los Young Avengers. Entonces, llegaría su última aventura en el equipo, Children Crusade, donde Wiccan estaba perdiendo el control de sus poderes, y los Young Avengers decidieron acompañarlo en busca de su madre. Siendo Wanda la que mató a Ant-Man, Casey estaba convencida de que podría devolver a su padre a la vida, tenía esperanzas en ello, por lo que su novio Vision decidió apoyarla, aun cuando este estaba muy preocupado por su seguridad, argumentando que la magia siempre venía con un precio, y no quería que Casey pueda pagar ese precio. Cuando finalmente la encontraron, se vieron involucrados en un combate con el Doctor Doom y los Avengers. Pero Iron Lad, su viejo compañero, apareció en aquel momento y salvó a todo el equipo, teletransportándolos al pasado con su máquina del tiempo. Ahí se creó un triángulo amoroso entre Iron Lad y Vision, peleándose por Casey, pero no hubo tiempo para ello, pues aparecieron justo antes de Avengers Disassemble, por lo que Stature pudo reencontrarse con su padre y llevarlo al futuro antes de que lo asesinen. Ahí le contó cómo se había convertido en una superheroína, y su padre parecía orgulloso, pero la tragedia no tardaría en llegar. El Doctor Doom robaría la fuerza vital de la Tierra, ganando poderes divinos,
por lo que todos los héroes se unirían contra él, y el recién resucitado Ant-Man se lanzaría en una maniobra casi suicida. Preocupada al ver a su padre morir otra vez, Stature se lanzó contra Doom, conectándole unos buenos golpes, pero este la fulminó con un potente rayo de energía. Cuando la batalla se terminó, se reveló el trágico desenlace, pues Stature había sido asesinada, y su padre tuvo que sufrir al ver a su pequeña hija morir en sus brazos. Este evento causó que Iron Lad se convirtiera en un villano, asesinando al Young Vision y marchándose a la corriente temporal, mientras que los Young Avengers se disolvieron de forma definitiva. Años más tarde, Casey reviviría gracias a los acontecimientos de Axis, pero no volvería a involucrarse con los Avengers, pues su madre se lo tenía prohibido. Importancia en el grupo. Dentro de los Young Avengers, Casey terminó siendo uno de los miembros más importantes y queridos, siendo casi el alma del equipo, al punto de que fue su muerte la que separó a los Young Avengers originales, siendo un golpe del que nunca pudieron recuperarse. Ella también estuvo en los Mighty Avengers, y hasta tuvo más importancia que su padre para los Avengers, pero eso fue hasta su muerte. Tras su regreso a la vida, ella estuvo apartada de las aventuras con los Avengers, y sus reapariciones se limitan únicamente a las series de Ant-Man. Poderes y habilidades. Ella posee partículas PIM, pero a diferencia de su padre, no necesita un traje para activarlas, sino que estuvo sometida a ellas, y estas se enlazaron con ella y su corazón, al punto de que su corazón bombea partículas PIM de forma natural. Sus sentimientos parecen influir en cómo las partículas la afectan, de forma que puede reducirse hasta el tamaño de una hormiga o crecer a alturas realmente gigantescas, con mucha más facilidad que su padre. Desafortunadamente, en las últimas series de Ant-Man perdería este poder por culpa de Darren Cross. Aunque, siendo entrenada por el Capitán América, ella es una hábil peleadora, que suele utilizar sus poderes en el combate cuerpo a cuerpo, y combinarlos de formas muy efectivas. Personalidad. Casey Lang es una chica determinada, con ideales muy marcados que puede seguir hasta el final. También es alguien muy cariñosa y dulce con sus seres queridos, además de ser muy empática con sus aliados y enemigos por igual. Ella de verdad admiraba a los superhéroes, y al haberse criado entre ellos, considera a algunos como Hank Pym o Iron Man como miembros de su familia, incluso llamándolos tío Pym o tío Tony. Aunque admira a su padre sobre cualquier otro superhéroe, y está realmente contenta por seguir su legado. Amistad y relaciones con el equipo. Habiendo sido miembro de 2 encarnaciones distintas de Avengers, lo cierto es que Casey logró hacer unos lazos muy impresionantes con el grupo, aunque sus compañeros más cercanos sin duda serían Ant-Man. Casey realmente admira a su padre, se esfuerza demasiado por estar a la altura de su legado, y sufrió demasiado cuando este murió. Se la pasaba buscando formas de traerlo de vuelta a la vida, y lo consiguió en Children's Crusade, donde su padre se mostró muy orgulloso de ella. Desafortunadamente, la tragedia los separó, pero Casey reviviría y se convertiría en su compañera. Kate Bishop, su mejor amiga y confidente. Ambas se conocerían investigando a los Young Avengers para unirse a ellos, y una vez en el equipo, se notaría un apoyo incondicional entre ellas dos, complementándose con sus personalidades opuestas, siendo Casey más dulce e inocente, mientras que Kate era más cínica y sarcástica. Incluso después de la disolución de los Young Avengers, su amistad sigue intacta. Hank Pym. Casey de verdad admira a Hank Pym por todo el apoyo que este representó para su padre, llamándolo incluso como tío Pym. Cuando ambos compartieron estadía en los Mighty Avengers, este siempre se mostró comprensivo y protector con Casey, mientras que ella le tenía bastante respeto. Aún así, había situaciones en las que ella no estaba de acuerdo con las decisiones de Pym, como atacar a los Fantastic Four o intentar reclutar a Loki en el grupo, pero al final del día, ella lo quería como un verdadero miembro de su familia.
Iron Lad. Casey tuvo un amorío muy fugaz con Iron Lad el día que lo conoció, sufriendo bastante cuando ésta tuvo que separarse de él, diciendo la que más lo echaba de menos. Cuando este regresó, Casey estaba realmente contenta con verlo, y se mostró muy agradecida cuando utilizaron su máquina del tiempo para rescatar a su padre. Pero estaba en una relación con Vision, así que no pudo corresponderle del todo. Al final, la obsesión de Iron Lad por Casey fue la que lo convirtió en el futuro Kang el Conquistador, por el dolor que sintió tras su muerte. Young Vision, el amor definitivo de Casey. En un principio, a ella le llamó la atención que Vision comparta las pautas mentales de Iron Lad, pero no tardó en darse cuenta de que ambos eran individuos muy diferentes. Aún así, permanecieron bastante cercanos a lo largo de sus aventuras, conforme se iban conociendo mejor, a tal punto de que Vision se enamoró perdidamente de ella. Y aunque inicialmente Casey tenía dudas sobre sus sentimientos, finalmente le correspondió y comenzaron un noviazgo. Ambos se apoyarían el uno al otro en las distintas aventuras con los Young y los Mighty Avengers, teniendo varias citas juntos, pero su romance llegaría a su fin en Children's Crusade, que representaría la muerte para ambos. Y aunque Casey volvió a la vida, Young Vision permaneció muerto hasta el día de hoy. Pero bueno, eso sería todo de momento. ¿Qué les parece Casey Lang? Ciertamente una superheroína de altura, que sigue al pie de la letra el legado de su padre y hasta se nota que tiene mucho más potencial. Desafortunadamente perdió mucho protagonismo desde Children's Crusade, aunque sí que sería interesante verla de nuevo como parte de los Avengers. Pero en fin, eso es todo por ahora. Si quieren que analice algún otro Avenger, solo tienen que dejarlo en los comentarios. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta el siguiente video. Adiós.